Leonardo da Vinci, multidisciplinario, ingenioso, procrastinador de profesión, posiblemente con déficit de atención, indudablemente todo un genio. Fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Leonardo el visionario, el pintor, el anatomista, el arquitecto, el paleontólogo, el botánico, el escultor, el ingeniero, el inventor, el músico, poeta y urbanista. Falleció acompañado de Francesco de Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán, al servicio del duque Ludovico Sforza. Trabajó en Roma, Bolonia y Venecia. Pasó sus últimos años en Francia, por invitación del rey Francisco I. Frecuentemente descrito como un arqueotipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista cuya curiosidad infinita solo se puede comparar con su capacidad inventiva. Leonardo da Vinci es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y muy posiblemente la persona con un mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás haya existido. Como visionario, ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, como el prototipo del helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse, puesto que la mayoría no eran realizables en su época. Como científico, Leonardo da Vinci hizo descubrimientos sustanciales en las áreas de la anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. Su asociación histórica más famosa es la pintura. Dos de sus obras más conocidas son La Gioconda y La Última Cena. Han sido copiadas y reproducidas un sinnúmero de ocasiones, al igual que los dibujos del hombre Vitruvio. Únicamente se conocen alrededor de 20 obras suyas, debido a sus reiteradas y a veces desastrosos experimentos con nuevas técnicas y a su prolongado tiempo en la ejecución de los proyectos. El reducido número de creaciones, con sus cuadernos de dibujo, con sus diagramas científicos, reflexiones sobre la naturaleza de la pintura, constituyen lo que es un legado para todas las generaciones de artistas. En los últimos años del señor Donatello, nace Leonardo di Serpiero da Vinci, el 15 de abril de 1452, a pocos kilómetros de la provincia de Vichy en Florencia. Fue descendiente de una familia rica de nobles italianos, fue hijo ilegítimo, su padre Messer Piero, embajador de la República de Florencia, y su madre era una campesina local de 15 años. Leonardo, o Leonardo, como reza su acta bautismal, fue bautizado y pasó sus 5 primeros años de vida en la casa de su padre en Vinci. Aprendió a leer, escribir y adquirió conocimientos de aritmética. Sin embargo, no aprendió latín, base de la enseñanza tradicional. Su institución no fue la de un universitario. El joven Leonardo era un amante de la naturaleza, que observaba con gran curiosidad, dibujaba y practicaba la escritura especular en dialecto toscano. Vasari cuenta una anécdota sobre los primeros pasos de la carrera de Leonardo. Un día, Serpiero tomó algunos de sus dibujos y se los mostró a su amigo Andrea del Verrocchio. Andrea se sorprendió mucho con los extraordinarios dones de Leonardo y le recomendó a Serpiero que le dejara escoger este oficio, de manera que Serpiero resolvió que Leonardo entraría a trabajar en el taller de Verrocchio. Fue así como a partir de 1469, Leonardo entró como aprendiz a uno de los talleres de arte más prestigiosos y bajo la tutela de Andrea del Verrocchio, a quien debe parte de su excelente formación multidisciplinaria, en la que se aproximó a artistas como Sandro Botticelli. Después de un año de aprendiz, Verrocchio inició a Leonardo en las numerosas técnicas que se practicaban en un taller tradicional. Leonardo tuvo la oportunidad de aprender las bases de la química, la metalúrgica, el trabajo en cuero, el yeso, la mecánica y la carpintería, así como varias técnicas de dibujo, pintura y escultura. A la edad de 20 años, Leonardo apareció registrado en el libro rojo del gremio de San Lucas, el gremio de los artistas y doctores en medicina. De esta época deriva uno de los primeros trabajos conocidos, el paisaje del Valle de Armo, un dibujo a pluma y pintura. Así fue como comenzó la carrera de pintor, con obras como La Asunción, mejorando la técnica del esfumato, llegando a un punto como nunca alguien lo había conseguido antes. En 1481, el monasterio de San Donato le encargó la adoración de los magos. Pero Leonardo nunca acabó este cuadro, probablemente decepcionado o humillado por no haber sido elegido por el Papa Sixto IV para decorar la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico del Vaticano en Roma, donde había una fuerte competencia entre varios pintores de la época. El neoplatonicismo, que en aquel tiempo estaba de moda en Francia, pudo desempeñar también un importante papel en la decisión de su marcha a una ciudad más abierta, académica y pragmática como Milán. Este nuevo entorno estaba más en consonancia con su espíritu, que se basaba en el desarrollo empírico de sus múltiples experimentos.
Leonardo pintó la Virgen de las Rocas para la Confraternidad de la Inmaculada Concepción, que iría a la iglesia de San Francisco el Grande en Milán. Este cuadro fue el origen de un conflicto entre el autor y los propietarios que duró varios años. Posteriormente se inició un problema legal que se resolvió hasta que hubo decisiones judiciales y finalmente pues hubieron dos versiones de la obra. En Florencia, Lorenzo de Medici se enteró de que había creado una lira de plata con forma de cabeza de caballo. Impresionado por la calidad del trabajo, envió a Leonardo a Milán como emisario florentino, y también para que trabajara para las mecenas y el duque de Milán, Ludovico Sforza. El objetivo de esta maniobra era la de mantener buenas relaciones con este importante rival. Además, le escribió una carta al duque en lo que describe las numerosas y variadas habilidades de Leonardo en el ámbito de la ingeniería, y le informa que también es un pintor. Por ello, la principal ocupación de Leonardo a partir de entonces fue la de ingeniero. Sforza le encargó la realización de diversas obras y le dio el título de Apelles Florentino, un reconocimiento reservado únicamente para grandes pintores. De esta manera se dedicó a organizar fiestas y espectáculos en el palacio, como la boda de Ludovico Sforza y Beatriz del Este, y la de Ana Sforza y Alfonso I del Este. También pintó varios retratos de la corte de Milán. Se encargó del estudio de la cúpula de la Catedral de Milán. Realizó la versión en arcilla del molde de la estatua ecuestre en honor a Francisco I de Sforza. Cuando Leonardo finalizó la versión del molde en arcilla y ya tenía hecho todos los planes para el proceso de fundición, el bronce fue utilizado para fabricar cañones, puesto que hubo que defender la ciudad de la invasión de Carlos VIII de Francia. Participó en el Congreso de Arquitectos e Ingenieros, reunidos para debatir aspectos del acabado de la cúpula de la Catedral de Milán. El mismo año fue llamado como consultor sobre proyectos técnicos y militares. Mejoró los relojes, el telar, las grúas y muchas otras herramientas. También estudió el urbanismo y propuso planos de ciudades ideales. Se interesó en la disposición hidráulica y un documento de 1498 lo cita como ingeniero y encargado de los trabajos en ríos y canales. En 1490 creó una academia que llevaba su nombre, en la que durante años enseñó y anotaba todas sus investigaciones en pequeños tratados. Pintó el fresco de la Última Cena entre 1494 y 1498 para el convento dominico de Santa María de la Gracia, su mejor obra, en medio de conflictos bélicos y las preocupaciones de ese tiempo. La dio por terminada, aunque él declaró que tendría que seguir trabajando en ella. Desde ese momento se le consideró, sin discusión, uno de los primeros maestros de Italia. Los artistas acudían desde muy lejos al refectorio del convento de Santa María de la Gracia. Durante su realización se tejieron innumerables leyendas en torno al maestro y a su obra. Luis XII consideró la posibilidad de cortar el muro donde se encontraba la Última Cena para llevárselo a Francia, como también lo pensó Napoleón Bonaparte siglos más tarde. El fresco de la Última Cena se ejecutó entre 1495 y 1498. Se encuentra en la pared sobre la que se pintó originalmente, en el reflectorio del convento dominico de Santa María de la Grazie en Milán. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Esta pintura fue elaborada por pedido de su patrón, el duque Ludovico Sforza de Milán. No es un fresco tradicional, sino un mural ejecutado al temple y óleo sobre dos capas de preparación de yeso extendidas sobre el lucido. Mide 460 centímetros de alto y 880 centímetros de largo. Muchos expertos e historiadores del arte consideran La Última Cena como una de las mejores obras pictóricas del mundo. Esta forma de pintar tan distinta de la rapidez y seguridad que exige un fresco tradicional explica el por qué el pintor optó por una técnica muy distinta debido a los 3 años prolongados que duraría la ejecución de la obra. Giorgio Vasari, el historiador contemporáneo con Leonardo, relata cómo fue la ejecución del fresco. También describe cómo trabajó en él y cómo paseaba por las calles de la ciudad buscando la cara de Judas. Desde que salía el sol hasta la última hora de la tarde estaba allí sin quitarse nunca el pincel de las manos y olvidándose de comer y de beber, pintando continuamente. Y aún así se quedaba allí 1 o 2 horas cada día, solamente contemplaba y consideraba, examinando para sí las figuras que había pintado. Leonardo explicó que los hombres de su genio a veces producen más cuando trabajan menos, por tener la mente ocupada en precisar ideas que acaban por resolverse en forma y expresión.
En 1497, el duque de Milán solicitó al artista que concluyera la última cena. Nada más con acabarse ya empezaba a desprenderse de la pared. Desgraciadamente, el empleo experimental del óleo sobre el yeso seco provocó problemas técnicos, lo cual provocó numerosas restauraciones de la magnífica obra. Leonardo, en lugar de usar la fiable técnica del fresco que exigía una rapidez en la ejecución propia de él, había experimentado con diversos agentes aglutinadores de la pintura, que fueron afectados por el moho y se escamaron al muy poco tiempo de terminar la obra. En 1501 recibió en el convento de la Santísima Anunciata la aprobación para hacer un boceto de lo que sería la Virgen y el Niño con Santa Ana y San Juan Bautista, una obra que provocó tal admiración que los hombres y las mujeres, jóvenes y viejos, acudían para observarla como si estuvieran participando en un gran festival. Realizó una breve estancia en Roma. Estuvo trabajando en la Virgen de los Usos. Allí se reencontró con Nicolás Maquiavelo, cuando presentó a la ciudad de Florencia su proyecto de desviación del río Armo, destinado como una parte a crear una gran vía navegable capaz de conectar Florencia con el mar. La Gioconda de Leonardo da Vinci ha sido considerada como uno de los cuadros más famosos del mundo. Su fama se debe probablemente a múltiples referencias literarias, o posiblemente a diversas hipótesis sobre la identidad de la protagonista y al espectacular robo del que fue objeto en agosto de 1911. Es además la última gran obra de Da Vinci. Después de terminar el cuadro, Leonardo llevó su obra a Roma y luego a Francia, en donde la conservó hasta su fallecimiento en su residencia en el castillo Clos-Lucé. Se sabe que pasó a manos del rey, quien la habría comprado en su momento. Tras la muerte del rey, la obra pasó a Fontainebleau, luego a París y más tarde al Palacio de Versalles. Con la Revolución Francesa llegó al Museo del Louvre, lugar donde se trasladó en 1797. En 1800, el entonces primer cónsul, Napoleón Bonaparte, ordenó sacar el cuadro del museo y colocarlo en su dormitorio en el Palacio de Tullerías, hasta que lo devolvió al museo en 1804. Allí se alojó definitivamente, salvo un breve paréntesis durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el cuadro fue custodiado en el castillo de Amboise. Hasta el 2005 se ubicó en la Sala Rosa del Louvre y hasta entonces se encuentra en el Salón de los Estados. La Gioconda o Mona Lisa se dice que es un retrato de Lisa Gerardinis sobre una tabla de álamo de 79 centímetros por 53 centímetros, pintada entre 1503 y 1519, retocado varias veces por el pintor. Leonardo dibujó un esbozo del cuadro. La técnica empleada, conocida como el esfumato, prescinde de los contornos netos y precisos y envuelve todo en una especie de niebla que difumina los perfiles y produce la impresión de inmersión total en la atmósfera, lo que da a la figura una sensación tridimensional. Sobre una tabla de madera recubierta por varias capas de enlucido, se conserva actualmente en una urna de cristal de 44 milímetros de espesor a prueba de balas, tratada de manera especial para evitar reflejos. La cámara que alberga el cuadro está diseñada para mantener una temperatura constante, con lo que se busca mantenga la estabilidad de la pintura. La conservación de esta obra, con un craquelado bastante evidente en toda la superficie y una fisura bastante importante que nace desde el borde superior y desciende en vertical sobre la cabeza del personaje. La pintura está tapada con múltiples capas de barniz que se han amarillentado con el tiempo. Como no existían disolventes, la opacidad de las pinturas antiguas se paliaba o disimulaba aplicando nuevas capas de barniz. Una de sus historias más interesantes fue cuando en agosto del año 1911, un carpintero italiano llamado Vincenzo Perugia, ex empleado del museo, con mucha tranquilidad, descolgó el cuadro. A continuación salió del museo con el cuadro escondido debajo su ropa, que colocó posteriormente en una valija. Poco después el pintor Louis Béraud entró a la sala para ver el cuadro, notó su ausencia y avisó de inmediato a la policía. El museo permaneció cerrado durante una semana para proceder a la investigación. Unos años antes, el museo había sufrido el robo de varias piezas, por las cuales se le relacionaba al pintor Pablo Picasso, y se creía que estaban relacionados con la desaparición de la Mona Lisa.
Durante la ausencia de la obra, se batió el récord de visitantes en el museo. Acudían a apreciar el vacío que había dejado en la pared el cuadro que ya no existía. La pintura fue recuperada 2 años después del robo. Tras la captura de Perugia, el detenido intentó vender el cuadro original al director de una galería en Florencia. Perugia alegó que su intención era devolver la obra a su verdadera patria, a su verdadero país, que él solo era víctima de un estafador. Antes de regresar al Museo del Louvre, la pintura se exhibió en Florencia, en Roma y en Milán. En septiembre de 1513, Leonardo se fue a Roma, donde trabajó para el Papa León X, miembro de los Medici. En aquellos momentos, en el Vaticano, Rafael y Miguel Ángel tenían muchísimo trabajo, y Leonardo solamente recibía pequeños encargos. Parece que no participó en la construcción de las fortalezas romanas ni el embellecimiento de la capital. Realizó un proyecto de secado de las lagunas pontinas que pertenecían al duque Juliano de Medici. En 1514 realizó la serie de los diluvios, que fue una respuesta parcial a la obra que Miguel Ángel desarrolló en la bóveda de la Capilla Sixtina. Los Medici me han creado y los Medici me han destruido. Así escribió Leonardo. Pensó que nunca se le dejaría mostrar su capacidad con la realización de algún encargo importante. Probablemente era conocida su dificultad para finalizar lo que había empezado. En 1516 se marchó a Francia junto con su ayudante, el pintor Francesco Melzi. El rey Francisco I se convirtió en su mecenas y protector. Los instaló en la casa de su niñez, el castillo de Clos-Lucé, y fue el primer pintor e ingeniero arquitecto del rey. Recibió pensión por parte del rey. En 1518, Leonardo participó en las celebraciones del bautizo del Delfín y las bodas de Lorenzo de Medici con la sobrina del rey francés. Leonardo, enfermo de hace varios meses, redactó su testamento ante la notaría de Amboise en abril de 1519. Le pidió a un sacerdote que lo confesase y recibir la extremunción. Leonardo muere el 2 de mayo de 1519 en Claux a la edad de 67 años. Se dice que murió en los brazos del rey de Francia, Francisco I. Según su última voluntad, 60 mendigos siguieron su séquito y fue enterrado en la capilla Saint-Hubert, en el recinto del castillo de Amboise. Leonardo nunca se casó y tampoco tuvo hijos. Legó el conjunto de sus obras para que fuesen publicadas por su discípulo preferido, Francesco Melzi. La muerte de Leonardo es también el comienzo de la dispersión y de la pérdida de más de la mitad de su obra, sus manuscritos. Se dice que su colección contaba con más de 50.000 documentos redactados en viejo toscano y codificados por él. Cada página, croquis, dibujo, texto y nota fue considerado plenamente como una obra de arte. No han quedado más que 13.000 documentos, de los cuales la mayoría se conservan en la ciudad del Vaticano. Después de la muerte de Leonardo, Francisco I confesó: nunca había conocido a otro hombre nacido en el mundo que supiera tanto como Leonardo, no solo en pintura, escultura y arquitectura, sino en filosofía y la vida.